o la mayor parte se absorbe por el organismo, mientras solamente necesitamos entre 1 y 2%. ¿Para qué? Para que las imágenes puedan ser producidas por el dispositivo con el cual se va a utilizar, ¿ya? ¿Cuál va a ser la utilidad de neumología? Esto también está en su guía. Tenemos indicaciones médicas e indicaciones no médicas. Bueno, ya. Dentro de las indicaciones médicas tenemos, por ejemplo, situaciones de emergencia, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Ante qué paciente ustedes que venga a la emergencia le pedirían una radiografía de tórax? Ya, un accidente de tránsito, ¿qué más? Un dolor de pecho, un dolor torácico, ¿no? Entonces esta viene siendo una de las principales causas o motivos por los cuales le voy a pedir una radiografía. Recuerden también que siempre tengo que solicitarle al paciente yendo desde la parte económica hasta la parte, vamos a llamarlo así, cara, pero que sea necesaria para su paciente. Ya no, por ejemplo, como les decía también al otro grupo, si viene un paciente con dolor de garganta y con estornudos, no le van a decir, señor, usted necesita una radiografía de tórax porque se me ocurre y porque es lo más básico que tengo que pedir al paciente. ¿Le podrían decir eso? No, porque no estoy correlacionando como tal algo que me vaya a pensar que de repente está obstruida de parte pulmonar. A menos que cuando yo le haga la auscultación, de repente encuentre lo que son diferentes ruidos respiratorios que sean patológicos, como por ejemplo crepitantes, y por ahí yo estoy dolor de garganta, dificultad para respirar, más tiene crépitos, de repente encima estuvo con fiebre, de repente puede ser una neumonía, ¿no? Entonces ya yo tengo que correlacionar lo que me dice mi paciente con lo que yo le voy a pedir para que sea de una manera específica y no hacerlo gastar en vano, ¿ya? La otra causa que ustedes dijeron muy bien en la parte de la emergencia, supongamos que ustedes terminan la carrera, se compran su carro del año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con su brevet el primer día se van a manejar por toda la calle del Prado, qué sé yo, por la Panamericana, se van a la playa, y de la nada manejando todos felices, cantando ahí sus cancioncitas, agarran y hacen un freno así intempestivo, lo que sea, y al final terminan, ¿no?, aplastados con la parte del timón del carro y terminamos con una fractura cruzada. ¿Qué pasa? Sí pasa. Ustedes han visto en las noticias, etc., ¿no? Entonces, ante esto, tengo que pedirle una radiografía. ¿Para qué? Porque como bien ustedes lo vieron en sus frentes, me va a hacer un poco más sensible a la parte de las estructuras óseas como tal, ¿no? Entonces voy a poder identificar. ¿Y por qué va a ser importante? Porque es una emergencia. Porque es hueso. El hueso está en contacto, en este caso, con la parte pulmonar. ¿Qué pasa si el hueso agarra y perfora la parte del pulmón? Podríamos estar ante de repente derrame pleural, hemorragia eso o un neumotórax, neumotórax. y las diferentes patologías que le vamos a dar. ¿Qué más vamos a tener? Ahora, esto, bueno, la monitorización de por sí que viene a ser en los diferentes pacientes de acuerdo a lo que esté necesitando, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, al inicio le puedo pedir una radiografía, ¿no?, en la parte de la emergencia, ¿no?, un paciente que vino con las características que les mencioné y que está hospitalizado, y después le voy a volver a pedir una radiografía de control de repente. ¿Para qué? Para ver si es que esto ya está remitiendo o todavía continuamos y debemos ampliar la terapia antibiótica, etc. Es un ejemplo, ya es una mención. Luego vamos a tener aquellas indicaciones que no son médicas como tal, pero por ejemplo, no son de emergencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo de verificar la correcta colocación de vías, catéteres, como en esta imagen, ¿no? El catéter de Swan-Ganz, ya les suena el nombre del catéter de Swan-Ganz, lo han visto en una de sus prácticas de cardio, ¿no? Tubo endotorácico, que le vamos a ver la importancia también. El tubo endotraqueal en la parte de intubaciones, ¿no? El catéter venoso central, que también le vamos a ver para la colocación o el pase de medicamentos de alto volumen. Y ahí en la parte del postoperatorio, que también vamos a pedir solamente para vigilar o ver si es que todavía queda algún rezago de algo, etc. No solamente son indicaciones, ¿ya? Vamos a avanzar entonces con la parte del posicionamiento y las diferentes proyecciones. Esto ustedes, bueno, ya lo hemos visto un poco más en la parte de cardio. De todas maneras les dije que en Respi lo íbamos a volver a ver. Así que espero que hayan repasado por lo menos algo de la parte de radiografía, pero igual lo vamos a enfocar ahora, ¿ya? Para el posicionamiento tenemos las principales, porque hay más,
hacia atrás. Entonces, por lo tanto, yo necesito que la máquina esté hacia atrás, en la espalda de mi paciente. ¿Para qué? Para que los rayos ingresen, como bien dice la proyección, de adelante hacia atrás. Lo contrario va a ser la póster anterior. Si es póster anterior, de atrás hacia adelante. Y la máquina tiene que estar en la parte de adelante del tórax o del paciente para que los rayos puedan atravesar y de alguna manera poder tener la película o en este caso la radiografía como tal, ¿no? Y la parte lateral, que en este caso se suele pedir al paciente que se coloque, o la máquina va a ir en el lado izquierdo mientras los rayos ingresan de derecha a izquierda. ¿Para qué? Recordemos que en los pulmones tenemos diferentes cantidades de lóbulos de acuerdo sea derecho o izquierdo. En el derecho vamos a tener ¿dos o tres lóbulos? Tres lóbulos. ¿Dos o tres lóbulos? Tres. Por ahí escuché un dos, por eso volví a preguntar. Tres lóbulos, derecho, que diga superior, medio e inferior, mientras en el izquierdo solo era superior e inferior. Eso lo vamos a ver más adelante también, pero se supone que es anatomía y ustedes ya han ido repasando en todos estos días que han tenido, ¿verdad? Entonces, estas vienen a ser las posiciones predominantes. ¿Cuál viene a ser la que mayor se utiliza? Viene a ser la postero-anterior, ¿ya? La anteroposterior es solamente para situaciones especiales, como por ejemplo, tengo un paciente que está postrado en una cama, no le voy a decir, señor, párese, porque a mí me han dicho que la posterior se utiliza con más frecuencia, entonces necesito que se pare, se voltee. Si está postrado, ustedes van a levantar, es muy molesto también para el paciente y nos va, de alguna manera, de repente va a ser perjudicial para él, ¿no? Entonces, tengo que tomar una anteroposterior, pero obviamente si es que me sale de repente el corazón más grande de lo normal, yo no le voy a decir, señor, usted está con una cardiomegalia, ¿no? Tenemos que manejar eso como tal. No, porque es una anteroposterior. Recordemos que en una radiografía anteroposterior, ¿qué va a pasar? Se van a ampliar las imágenes desde la parte anterior. Por lo tanto, si tenemos el corazón más anterior, el corazón va a ser una ampliación que se va a ver normal, entre comillas, en la radiografía de este tipo de proyección anteroposterior. Todo lo contrario, una póster anterior, que va a ser una estructura o una silueta como si fuera normal, ya dentro de las dimensiones normales. Y en la parte lateral como tal, hablando de los lóbulos pulmonares, nos va a permitir identificar lo que es el lóbulo medio del pulmón, en este caso derecho, ¿ya? Porque en el izquierdo solamente tenemos superior e inferior, ¿ya? ¿Puede ser pregunta? No lo sé. Proyecciones, ya, aquí tenemos lo mismo, anteroposterior, posterior anterior y las proyecciones laterales. Recordemos la posición que necesitamos para la radiografía posterior anterior, que debe ser o pedir a nuestro paciente, que en este caso las muñecas, ¿no? Las muñecas deben estar hacia la parte de la cintura y la parte de los hombros, en este caso, colocados hacia adelante de la máquina, lo cual nos va a permitir el movimiento de las escápulas hacia atrás, no así como tal estas muñecas hacia la cintura, con los hombros hacia adelante, se rotan las escápulas y luego las recomendaciones que se le piden, ¿no? Que pueda inspirar, que mantenga esa inspiración al momento de tomar la radiografía, que no se mueva ni de aquí para allá, porque eso también nos puede resultar en alteraciones en cuanto a la calidad de la técnica de la radiografía. ¿Ya? Y bueno, ahí está el anteroposterior, que también viene a ser de la misma forma, ¿no? Pero de todas maneras no nos va a dar mayores de utilidad diagnóstica, no va a ser mucho. Y la parte lateral, que en este caso ya hemos hablado de la importancia de esto, ¿ya? Esto viene a ser vamos a decir, la distancia que deberíamos tener en una radiografía posterior anterior, que viene a ser representada por 1,8 metros, ¿no? Le tengo que pedir por lo menos a mi paciente que se encuentre a esa distancia para poder tomarle la radiografía como tal. Si ustedes se dan cuenta, el corazón, al encontrarse más, o sea, si voy desde atrás hacia adelante, ¿no? Desde atrás hacia adelante, el corazón, al estar un poco más atrás, entonces las proyecciones le van a salir totalmente normal. Si fuera anteroposterior, al estar hacia adelante y esto ingresa, ¿no? Hace como que una amplificación del corazón, ¿ya? Es por eso que no se suele pedir eso. Esta proyección para pedir lo que es, o para medir lo que es el índice cardiotorácico, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver que existen diferencias en cuanto a una radiografía de tórax posterior anterior y una anteroposterior. Esto también lo habíamos conversado cuando llevaron cargo.
Entonces, ¿cuáles van a ser las estructuras que a mí me van a permitir diferenciar una anteroposterior y una posterior? Tengo 3 específicamente óseas, ya que les van a poder ayudar a diferenciar. En primer lugar, las clavículas. En una posterior anterior, que es la que generalmente uso, van a ser oblicuas y estas deben encontrarse, o por encima de estas deben encontrarse entre 2 a 3, incluso hasta 4 costillas posteriores. ¿Ya? Las posteriores son las que son horizontales, mientras las anteriores son estas que ustedes ven que están siendo oblicuas. ¿Ya? Entonces, por lo menos deben ser, o sea, oblicuas, y encima debo encontrar tanto la parte de la cúpula, ¿no?, de los pulmones, como también algunas, en este caso 2 a 3, generalmente a partir del par de costillas, o sea, 2, tienen que estar por encima de las clavículas en sentido oblicuo. ¿Ya? Si es que no, por ejemplo acá en la otra radiografía del costado, si ustedes se pueden dar cuenta, parecería que están como un poco oblicuas, ¿no? Parece. Pero vean acá, ¿tengo las costillas por encima? No, solamente tengo un pequeño espacio de la cúpula. Entonces, por lo tanto, estas, al no cumplir el criterio, son, viene a ser una radiografía anteroposterior como tal. ¿Ya? Y generalmente esto lo van a encontrar incluso por encima de las cúpulas. Por lo tanto, estas vienen a ser un poco más rectas. ¿Ya? Recuerden ese criterio. Luego voy a tener otra de las diferencias que vamos a tomar, que son las apófisis espinosas. Ustedes recordarán que la parte vertebral, nosotros por la parte detrás de la vértebra, es decir, en la parte de la columna, tenemos unas espinitas, ¿no? Si ustedes se tocan, van a hacer lo que pueden sentir como unas pequeñas puntas, que estas, y quiero que lo resonen, ¿no? Si va de atrás hacia adelante en los rayos, entonces tengo que ver desde la parte de atrás. Si atrás en la columna yo tengo esas puntitas, o propiamente llamadas apófisis espinosas, en la radiografía las voy a poder observar. Miren acá, tengo esas puntitas acá, otras apófisis acá, otras acá, entonces se puede visualizar. Vean ahora una anteroposterior. ¿Pueden ver las apófisis espinosas? No. Entonces esa viene a ser otra de las diferencias. La última, que viene a ser, vamos a tomar lo que vienen a ser las escápulas, que estas se van a ver hacia afuera o rotadas hacia afuera en una posterior anterior. Entonces, una anterior posterior no va a tener esa característica como tal. Así que, para términos de que ustedes puedan reconocer más claramente, les recomendaría tomar las 2 primeras, que les van a ayudar a ver cuándo es una posterior anterior y cuándo es una anterior posterior. Igual está acá, por si alguien no la apuntó, por si alguien se quiere olvidar en algún momento o quieren verlo después. El material también se les va a pasar para que lo puedan repasar. ¿Ya? Avanzamos. Densidades. Esto también ya lo habíamos visto en cardio, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de una radiografía de tórax voy a tener los términos radiolucidez y radioopacidad. Mientras yo vea más oscuro, va a ser radioopaco, ¿verdad? Radiolúcido, radiolúcido. Quería ver si están atentos, porque algunos los veo con el celular, pero bueno, eso ya en el examen lo verá reflejado. Vamos a tener lo que es la radiolucidez y la radioopacidad. Todo lo contrario a lo que mi mente más o menos me dice, ¿no? Porque si yo veo radioopacidad, opaco, oscuro, pero no, aquí va a ser todo lo contrario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como densidad radiolúcida voy a tener lo que viene a ser aire, en este caso el tejido pulmonar, porque recordemos que es toda composición de aire. Luego vamos a tener la densidad que ya se tiene un poquito más homogénea, ¿no? Que en este caso va a ser la densidad de grasa, que se encuentra alrededor de los órganos, el ápice cardíaco, entre otras estructuras. La otra, que ya va a ser un poco más radiopaca, viene a ser la densidad de agua, como sombras musculares, vísceras, vasos sanguíneos, entre otros. O sea, vamos a tener diferentes densidades a medida que vayamos interpretando, pero es importante poder ver o identificar de qué estamos hablando en cada una de estas. Como calcio, el hueso, ¿no? Las estructuras óseas como tal, y la radioopacidad más evidente, o la más como, entre comillas, brillante, que vienen a ser representadas por los cuerpos extraños, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que tenemos acá es un marcapaso, ¿no? Igualmente, si ustedes recordarán la parte de la clase de vía respiratoria inferior, que me imagino que han estado atentos, vimos les enseñé una radiografía de tórax, ¿no? En la cual se podía visualizar un cuerpo extraño y clarito se veía que estaba obstruida el bronquio derecho,
¿no? Justamente por las características anatómicas que tenía esta densidad. Parecía como si fuera una aguja brillante, ¿verdad? Si no se acuerdan, revisen mi diapositiva y mi clase, porque ahí también les expliqué el por qué podíamos encontrar a este, ¿no? Avanzamos. La parte de anatomía radiológica, se supone que esto ustedes ya lo dominan, ya han venido repasando todos estos días, ¿no? Entonces vamos a poder observar cada una de las composiciones anatómicas que simplemente lo vamos a ver en una radiografía como tal para poder evaluar la anatomía, en este caso torácica, ¿no? Como es un examen relativamente bastante rápido, sencillo y barato, por eso es que generalmente se pide de primera instancia. Entonces, esta radiografía, por ejemplo, ¿qué proyección tiene? ¿Cuál? Esta es. Póster anterior. ¿Por qué? Porque sus La clavículas clavícula. están hasta abajo. Clavículas oblicuas y tenemos los arcos, en este caso costales, ¿no? En la parte superior de las clavículas. Muy bien. Ya. Luego vamos a tener también que es importante reconocer cada una de las estructuras que vamos a tener en cada una de las esquinas. Por ejemplo, este reborde o este seno o este receso que ustedes pueden observar acá, lo vimos también en la parte de anatomía, ¿no? Que viene siendo el receso, seno, costo, mediastínico, ya, mediastínico, todo lo que tenía que ver en contacto con el corazón. Mientras el que estaba más agudo o en la parte más tercial del contacto con el músculo diafragmático iba a ser el seno, costo, frénico, ¿no? Costo frénico o costo diafragmático. Y por último tenemos estas dos masas que estamos observando acá. Esta es una radiografía de una mujer, por lo tanto no me van a decir, sí doctora, tenía tumor en las mamas, ¿no? O tenía un tumor, dos tumores en el tórax. Les digo porque ya me ha pasado en el examen y a pesar de repetirles me ponen, tiene tumoración en lo patológico, ¿no? Tiene tumoración derecha e izquierda en ambos emitores. Así todavía me lo describe bien bonito, ¿no? ¿Qué? Que según esto son las glándulas mamarias, ¿no? En las mujeres vamos a ver estas densidades que ya hemos visto anteriormente hablando de densidades, que corresponde simplemente al seno, ¿no? A los senos, que van a ser muy diferentes de acuerdo también al tamaño, porque en algunos se va a ver algo muy pequeño, en otros se va a ver algo más grande y no tiene que asustarse ni alarmar a su paciente ni decir, mire señora, usted tiene dos masas acá, por favor, tiene que ir a verse con un, oncólogo, ¿no? Ya, cuando tiene que ir a verse con el oncólogo, por las puras están alarmando al paciente por algo que es algo anatómicamente normal. Ya si hablamos en un varón y ustedes ven estas protuberancias, de repente el paciente es obeso, ¿no? Y puede tener, o de repente es flaquito y tiene ginecomastia. Ustedes ya han visto la causa de ginecomastia reproductora, entonces también puede pasar, pero todo tiene que ser correlacionado con su paciente y lo que ustedes están observando, ¿ya? Luego vamos a tener, de acuerdo a la proyección, vamos a poder observar las diferentes estructuras. Eso está en su guía de práctica, simplemente lo tomé para que podamos verlo de una manera más amplificada, vamos a llamarlo así, ¿no? Con las diferentes que vamos a ver posteriormente en toda la lectura sistemática. Y de la misma forma, en una radiografía lateral vamos a poder observar todos los espacios que deben estar libres o despejados, ¿no? Si estamos ante alguna, no sé, cambia la densidad cuando está con líquido, sea agua, sea sangre, ¿no? Entonces debemos estar alertas para poder ver, en este caso, qué es lo que podría tener y correlacionando con los datos que me da el paciente, ¿no? Aquí están algunas indicaciones de, por ejemplo, cuándo voy a pedir una póster anterior, cuándo voy a pedir una lateral, cuándo voy a pedir una anteroposterior y cuándo una de cúbito lateral también, que se suele pedir, ¿no? Como les dije, las tres primeras son las más utilizadas, bueno, principalmente la primerita, ¿no? Que es la póster anterior, y bueno, esta última que es una adicional, que aquí les estoy dejando más o menos en qué situación se puede solicitar. Igual al final está toda la bibliografía por si alguien quiere leer un poco más, ¿no? Ahora sí pasamos a la interpretación sistemática, que en este caso vamos a comenzar con lo que es la calidad de la técnica. Vamos a tener tres principales, eso también ya lo hemos visto. Tenemos inspiración, rotación y penetración, o también llamada exposición, ¿ya? En inspiración, ¿por qué es importante pedirle a mi paciente que
mantenga la inspiración. Se supone que cuando ustedes respiran, ¿no? Cuando hacen la inspiración, ¿qué va a pasar? Todos los pulmones se llenan de aire. Por lo tanto, al yo expandir los pulmones, voy a poder observar tal cual el parénquima, voy a poder observar el líquido pulmonar, etc., ¿no? Totalmente normal. Pero ¿qué pasaría si es que el que le está pidiendo la radiografía no le indica que tiene que mantener la inspiración? Bota el aire al paciente porque no sabe, ¿y qué va a pasar? Sale todo el aire, ya no están expandidos los pulmones. ¿Yo voy a poder visualizar correctamente cada una de las estructuras? No. Miren cómo está chiquito, ¿no? A diferencia de cuando está bien inspirado, voy a poder visualizar correctamente, ¿ya? Por eso la importancia de eso. Un criterio más en la parte de inspiración. Recuerden que debemos contar al menos entre 9 a 10 arcos costales posteriores. Los posteriores son aquellos que son más horizontales, mientras los anteriores son aquellos que son más oblicuos, como ustedes pueden ver en cada una de las flechitas señaladas, ¿ya? Los anteriores deben ser entre 6 a 7 arcos como tal. ¿Listo? Avanzamos con la parte de la rotación, trazamos una línea media, ¿verdad? A este nivel se me quedó lo que era la tráquea y luego tenía que ver las cabezas de las clavículas, en este caso el tercio distal. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que haya una equidistancia o una distancia similar tanto en derecha como en izquierda. ¿Qué pasaría si es que esto no sucede de esta forma? Vamos a ver una mala rotación o una placa rotada, como se le llamaba antiguamente, ¿no? Tenemos una línea media, ¿no? Trazamos nuestra línea media, aquí están sus apófisis. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí está la cabeza de la clavícula. Si ustedes siguen el cursor, ¿no? Espero que estén mirando hacia acá. Vamos a poder ver, aquí está la cabeza, hasta acá la línea, o sea, la línea media, ¿no? Vendría a ser solamente ese pequeño espacio que estaría desde la cabeza hasta la línea. Pero vean del lado izquierdo, en este caso tenemos, la cabeza está acá, ya siguiendo todo el reborde, y vamos a tener la línea media a este nivel. Entonces, hay una diferencia de distancia entre derecha e izquierda. Es una mala técnica o fue mal tomada, el paciente hizo un movimiento, ¿no? O de repente estaba inclinándose o moviéndose y fue rotada hacia la izquierda. Yo puedo diagnosticar acá, hay una desviación de repente de la tráquea, ¿no? Pero al final no. ¿Por qué? Porque fue una mala técnica, o sea, no se tomó como se debió tomar en su momento. Por eso es importante poder indicarle al paciente adecuadamente cómo es que debe tomarse la radiografía. Entonces, la persona que de repente le gusta la parte de imágenes o quiere especializarse en radiología, porque es una especialidad médica, más o menos espero que se acuerde de esta clase y diga, sí, tengo que pedir a mi paciente cuáles son las posiciones correctas y debidas para evitar todos estos malos diagnósticos, ¿ya? Por último, la parte de la exposición o penetración, que en este caso va a ser la cantidad de rayos que está ingresando de parte de la máquina hacia el paciente. Una sobreexposición, voy a ver una densidad más radiolúcida, ¿verdad? Estoy viendo prácticamente, ¿puedo diferenciar algo acá? ¿Veo el líquido pulmonar? ¿Veo bien el parénquima? No. Por lo tanto, tengo que pedir nuevamente una reversión de esta imagen o pedirle otra radiografía a mi paciente para poder ver adecuadamente tanto los arcos costales posteriores y anteriores como también las diferentes estructuras, los cilios pulmonares y la parte del parénquima pulmonar. Por otro lado tendríamos la subexposición, que en este caso va a ser más radio-opaca y que no tiene de beneficiar la corrección de la radiografía como tal. Ahora pasemos rápidamente a lo que viene a ser la lectura sistemática, que en este caso viene a ser representada por las diferentes letras del abecedario. Ustedes en su guía de práctica tienen desde la A hasta la I, van a leer alguna otra bibliografía que tiene desde la A hasta la E, hasta la D, etc. Pero para unificar todos vamos a tomar lo que dice su guía de práctica, ¿ya? Entonces, todo esto está en inglés. Ustedes en el examen, se me ocurre pedirles, tienen que escribir en inglés o en español como se les haga más sencillo, pero de una manera correcta, ¿ya? La A, que viene a ser airway o airspace, que viene a ser vía aérea, ¿no? ¿Cuál es la estructura que vamos a tomar a este nivel o en esta interpretación, en esta letra? Va a ser lo que es la tráquea, la cual tengo que visualizar si es que está desviada a la derecha, a la izquierda, si está obstruida. Y para esto también tenemos que recordar que anatómicamente, si ustedes siguen el trayecto de la tráquea, está un poquito hacia la derecha, ¿verdad? Lo habíamos conversado también en la parte de anatomía, o sea,
sea, ya cuando está terminando o comenzando hacia el brazo derecho, principal derecho, va a ir hacia un poquito a la derecha. Si es que esto está demasiado desviado, ¿no? Fuera de los rangos anatómicos normales, estaríamos hablando de desviación. Y estas desviaciones ocurren, ¿por qué? Porque algo debería estar empujando hacia la tráquea. ¿Para qué? Para que este pueda estar yendo hacia otro lado que no le corresponde, ¿no? Estas son patologías ya que están involucrando agua o algún tipo de tejido, ¿no? Sangre, etc. ¿Ya? Quistes, masas que pueden estar moviendo ya desviando. Luego vamos a tener que levemente se puede ver, en realidad no casi nada, lo que es la bifurcación de la carina, que ustedes ya saben que se ubica a nivel entre T4 y T5, ¿no? Espero que los que estén viendo su tablet o dispositivos estén siguiendo la corriente de esto, porque no voy a volver a repetir la información. Y si no entienden la mayoría, pues no les paso el material. ¿Ya? Acá tenemos lo que viene a ser representado como la parte de la tráquea en una imagen, en una radiografía anteroposterior, ¿verdad? ¿Sí? Sí, la posterior anterior. Tienen que estar atentos para que me corrijan y me digan, no, doctor, está usted mal. Y esto es una posterior anterior, ¿ya? Bien, entonces eso es una posterior anterior y acá tenemos una radiografía lateral donde también voy a poder visualizar la tráquea. Pasamos a la letra B, que viene a ser bones, que vienen a ser huesos, ¿no? Entonces vamos a analizar cada una de las estructuras óseas de mi caja torácica. Tenemos lo que son las clavículas, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito de esto cuando hablamos de la parte de rotación, ¿verdad? Tanto las cabezas, y no solamente eso, sino todo el trayecto o la continuidad del hueso, ¿no? Para ver si hay alguna línea discontinua que a mí me haga pensar, de repente estoy ante una fisura, alguna fractura, etc. ¿Ya? También voy a tener que observar los cuerpos vertebrales, ¿ya? Con los espacios correctamente entre cada uno de ellos. Y luego los arcos costales, tanto posteriores, recordemos que son más horizontales, y los anteriores, que son más oblicuos, ¿ya? Justamente por el tipo de proyección. Este igualmente viene a ser una radiografía posterior-anterior, ¿no? Por ejemplo, cuando evaluamos la letra B, podemos detectar algunas anormalidades. ¿Ustedes ven esta radiografía normal? ¿Qué hay? Tiene una fractura en la clavícula. Tiene una fractura clavicular derecha. Si ustedes observan a ese nivel y se ve ahí coloreado de rojo, ¿verdad? Podemos ver una discontinuidad clarita, como sea, bastante evidente, en este caso vendría a ser el tercio proximal de la clavícula o ya llegando al tercio medio, ¿no? Pero nos encontramos ante este tipo de anomalías, lo cual corresponde también a la cavidad torácica y por lo tanto debemos realizar correctamente la lectura. Pasamos a seguimos en la letra B. En otras bibliografías van a encontrar como breathing en vez de bones, ¿ya? Pero eso significa de alguna manera también lo que es respiración, ¿ya? Entonces ante esto voy a tener que fijarme en la parte del parénquima pulmonar. En este caso recordemos que el pulmón derecho va a estar dividido en tres lóbulos: lóbulo superior, medio e inferior. Y el lóbulo izquierdo va a ser superior e inferior. Cada uno correspondiente con sus cisuras, ¿no? Vamos a ver que también conversamos en la clase de mía. ¿Fue inferior? Sí, fue inferior. Tenemos la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura visceral es la que se metía por cada uno de los lóbulos. Recordarán que les hice la imagen y que estaba ahí. Y luego daba como una especie de vuelta y salía como pleura parietal, ¿no? Entonces, esto estoy viendo una proyección lateral en la cual voy a poder identificar tanto el pulmón o el lóbulo, superior, inferior y medio, ¿ya? Y eso también, si es que no se ve muy claro, voy a poder verlo en esta imagen coloreado superior, medio e inferior. Y esto vamos a poder observarlo también en las diferentes radiografías, en este caso de una proyección posterior anterior, por ejemplo acá. Vamos a poder observar esta parte que viene a ser superior, lóbulo superior, y en la parte lateral voy a poder observar a este nivel lo que vendría a ser el lóbulo superior. Vamos descendiendo el lóbulo medio, ya que en la posterior anterior no va a ser tan fácil de identificar,
Más que nada va a ser en la lateral, por eso es la importancia de poder solicitar a este nivel. Y el inferior que voy a encontrar la más posterior, ¿ya? Eso viene a ser correspondiente al pulmón derecho, pero si hablamos del izquierdo, si ustedes recordarán, en el derecho vimos que aquí estaba el superior y aquí estaba el medio. Por lo tanto, el lóbulo superior del pulmón izquierdo va a ser equivalente al lóbulo superior y medio del pulmón izquierdo. Espero que me hayan seguido la secuencia porque es prácticamente juntar ambas estructuras. Por último, la parte del lóbulo inferior que corresponde al pulmón izquierdo, ¿ya? Pasamos a la parte cardíaca. Esto ya ni siquiera debería explicarles porque se supone que ustedes ya lo dominan, se supone, ¿no? Teníamos las diferentes protuberancias tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. En la parte derecha, ¿qué es lo que iba a haber como primera protuberancia? La vena cava superior, ¿no? La vena cava superior que iba a ser esta primera protuberancia. Luego la segunda, que viene a ser Auricular derecha. Muy bien, sus compañeros anteriores me dijeron que era el ventrículo derecho. Casi nos salga todo el grupo, pero bien por los que respondieron. Es la aurícula derecha. Igual el que lo leyó acá abajo, bueno, ya queda su conciencia. Ya recordemos que el corazón no está con la punta del corazón hacia abajo, sino está hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo quiero ver el ventrículo derecho, estaría más en esta posición, pero es más anterior. Si yo les pregunto, ¿qué proyección solicito para observar el ventrículo derecho? Tendría que pedir una proyección lateral. Aquí, a este nivel, voy a observar el ventrículo derecho, ¿ya? ¿Cuáles son las protuberancias izquierdas? El número 3 es callado de la aorta o botón aórtico. El número 4 es tronco pulmonar y el número 5 es Ventrículo izquierdo. Muy bien. De alguna manera también les he traído acá una radiografía lateral. La número 1 que es la línea traqueal posterior, la número 4 que es la línea traqueal anterior. Recordemos que aquí está, a este nivel estaba la tráquea. El número 2 que viene a ser la aurícula derecha, el 3 la aurícula izquierda y el número 5 que viene a ser la arteria pulmonar derecha y el 6 que ya hemos conversado, el ventrículo derecho como tal, ¿ya? Para el que no recuerda, ahí les estoy dejando también con imágenes, con letras, está en su guía de práctica de cardio también, así que lo saqué de ahí para que recuerden que ya hemos hablado de esto y de esto también, que es el índice cardiotorácico, ¿no? Que muchos sufrieron, algunos tuvieron una buena nota, algunos se jalaron en esta pregunta, pero es importante recordar que en qué proyección voy a sacar mi índice cardiotorácico confiable en una posterior anterior, nada de sacarme en antero posterior, ¿sí? Que les estoy diciendo desde ahorita, ¿ya? Pasamos a la letra D, que en este caso voy a hablar del diafragma, ¿no? Que principalmente o generalmente el diafragma derecho se encuentra más arriba que el izquierdo. ¿Y esto por qué? ¿Qué órgano tenemos a este nivel? El hígado. Por lo tanto, eso va a ser como una pequeña elevación, tampoco tanto, ¿no? De la parte del diafragma derecho. Como tal, esta radiografía viene a ser una anteroposterior. Si ustedes se dan cuenta, por acá deberían estar las clavículas, ¿verdad? Pero no están. Entonces, esto para mí es una anteroposterior. Igual acá dice, pero No tiene tiene anterior, clavícula. ¿ya? Igual en una radiografía lateral, siempre el diafragma derecho más arriba que el diafragma izquierdo. Eso continúa a este nivel y este continúa por esta parte de acá, ¿ya? Pasamos a la E, que son effusions, en este caso effusiones pleurales, y para eso es importante poder recordar cada uno de los senos o recesos, costofrénicos, costodiafragmáticos, costomediastínicos, para poder observar en este caso si están libres o están llenos de algún tipo de contenido, ¿no? En este caso, si hablamos de estos senos costofrénicos, deben ser agudos. Si encuentran ustedes que son obtusos, que ni siquiera se observa o se ve, quiere decir que está ocupado por algo. Entonces yo tengo que averiguar qué es o qué es lo que no me está permitiendo observar libremente estos espacios, ¿ya? Pasamos con la F de Fissures, Foreign Objects, que vienen a ser más que nada cuerpos extraños, fisuras, etc. ¿Ya? Que en este caso voy a observar, estamos ahorita ante lo normal, entonces tengo que ver dispositivos, ¿no? Que tenga mi paciente de repente. Audífono. Y si yo ya estoy buscando a este nivel parte patológica, cuerpos extraños como tal. Que nuevamente repito, en la clase de vías aéreas inferiores pudimos observar una en bronquio derecho, ¿ya? Principal derecho. Avanzamos con la letra G, que son grandes vasos, ¿no? Y la burbuja gástrica,
En este caso, ¿por qué les dan varias letras? Porque de repente se olvidaron de ver en la parte cardíaca, solo vieron, la silueta cardíaca, sí, acá está el corazón, ya. Pasaron de letra, entonces, se olvidaron de los grandes vasos, la aorta, el botón aórtico, se olvidaron del tronco pulmonar, de repente la vena cava superior. Aquí se supone que deberían volver a ver para ver si es que hay algún tipo de alteración o está demasiado grande, de repente alguna aneurisma, qué sé yo, no sé, ¿ya? Y lo que viene a ser una burbuja gástrica también, que viene a encontrarse en los pacientes que se encuentran en bipedestación, quiere decir que están parados. Por lo tanto, tenemos el efecto de la gravedad que nos va a permitir observar la burbuja gástrica, porque recordemos que este nivel se encuentra el estómago, ¿ya? Aquí también podemos observar en una radiografía qué tipo de proyección es. Póster anterior. Y en esta radiografía lateral también vamos a poder observar la burbuja gástrica. Por último, terminamos con la parte del ilio pulmonar, que en este caso, ¿cuál está más arriba que el otro? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Cuál está más arriba? ¿Izquierdo? Izquierdo. ¿Derecho? Izquierdo. Se la voy a dejar como tarea a ustedes, la misma tarea les he dejado al otro grupo para que vean. Igual, casi terminando está la respuesta, pero ustedes tienen que averiguar por qué está más arriba o más abajo uno que otro. Ya son más que nada causas anatómicas. ¿Lo ves? ¿Ya? Qué bien estamos arriba. Y en este caso también tenemos que juntar con los datos de impresión general del paciente. No es lo mismo, ¿no? Una vez que yo ya evalué todo esto, que con los datos del paciente, ¿no? Yo tengo que corroborar. ¿Por qué vino el paciente? Ya vino porque tenía, no sé, un dolor de pecho. Ya, entonces yo tengo que enfocarme de repente más alguna letra de las que hemos visto anteriormente, pero obviamente sin descuidar cada una de las características. Así que por último, bueno, acá podemos ver el hilo pulmonar, acá está la respuesta. El hilo izquierdo está más arriba que el derecho, el por qué ustedes lo van a averiguar. ¿Ya? Sí. En el otro grupo, en el otro módulo, me dijeron la respuesta, por eso es que les expliqué un poco más, pero como ustedes ninguno me averiguaron nada sobre eso, entonces van a tener que buscarlo. ChatGPT, a ustedes que les encanta utilizar eso, también lo pueden buscar ahí o en un libro o alguna página de confianza. En UpToDate, en cualquier lugar lo van a encontrar. Sobre todo la parte anatómica como diferencia clínica. ¿Ya? Tenemos por último en una radiografía lateral algunas de las estructuras que ustedes están observando a este nivel. ¿Ya? En la parte roja, que es el bronquio principal derecho, luego el verde, el bronquio principal izquierdo, las líneas punteadas amarillas, que viene a ser la sombra iliar derecha, y la blanca, que viene a ser la arteria pulmonar izquierda. Ya aquí están las siglas para la persona que quiera verlo un poco más. Por último, vamos a practicar para ya terminar esta parte de radiografía normal. Entonces, la número 1, ¿qué viene a ser? El lápiz cardíaco, ¿verdad? Muy bien. El número 2. Callado órtico. Callado órtico. Callado la aorta, porque aquí, que es la segunda protuberancia, recién viene a ser el tronco pulmonar. Muy bien. Número 3 es Hemidiafragma derecho. Hemidiafragma derecho. Muy bien. Nombre y apellido. El que me pone, sí, yo veo diafragma. Claro, pero ¿qué parte? ¿No? Hemidiafragma derecho. En esto sí les voy a pedir nombres completos, chicos. Ya no hago, y mis compañeros me podrán decir, no hago ningún tipo de consideración. No, pero dice diafragma. Ya, pero es derecho, es izquierdo, es la mitad, es completo. Si le pongo diafragma derecho. No, porque no te voy a decir. Es hemi. Ya. 4. Entonces, acá. 3. Ángulo costofrénico. Derecho. Izquierdo. Izquierdo. Todo completo. Muy bien. 5. Tráquea. Apófisis. Puede ser la tráquea o pueden ser las apófisis espinosas como la más. Muy bien. Número 6. Ilio pulmonar derecho. Ilio pulmonar derecho. Bien. Número 7. Claro. No, porción. Primera costilla. Primera Es costilla. la primera costilla. Sí, Ya le pueden poner región supraclavicular, la clavícula, el tercio medio de la clavícula o el ápice pulmonar. Claro. Número 8. Glándula mamaria derecha. Glándula mamaria derecha. Nada de tumoración benigna, tumoración maligna. Así me ponen, de verdad, por eso les digo, es chistoso. Al final. Y el número 9. Escape.
extraocular izquierda. Muy bien. Por último, yo soy la paciente, esta es mi radiografía y ustedes tienen que interpretar esta radiografía. Comencemos con calidad de técnica. Son 3. Inspiración. ¿Está bien inspirado o mal inspirado? Está bien inspirado. ¿Bien inspirado? Ok. Ustedes están analizando, porque no les voy a decir ni bien ni mal. La 2, que viene a ser la parte de rotación. ¿Está rotada? ¿Está normal? Está rotada, está rotado. Sí, está ¿Ustedes rotado. dicen que está rotada? No. Normal. Ustedes, señor, son Está bien. Está Yo soy la rotada. paciente, Está bien, acabo de ¿ya? decir. No, es que la izquierda está más. Está rotada. La distancia con la izquierda. Ah, no. Penetración. ¿Está penetrado o no? Sí, está bien. Está bien penetrada, mal penetrada, está subexpuesta, sobreexpuesta, ¿qué está? Creo que está Sobreexpuesto. ¿Sobre o subexpuesta? Sobre. Ustedes dicen que está sobre. Ok, doctores, está bien. Ustedes están interpretando. Sobre. Aladito. El paciente. Sí, jalado. Ya, vamos a la interpretación sistemática. Ahora comenzamos desde la letra A. La letra A era evaluación de Vías aéreas. En este caso tomábamos a la tráquea. 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 ¿Está desviada? ¿Está derecha? ¿Está normal? Está normal. Imagínense que están viendo. Está normal. Que no tengo terror. Está bien. Imagino que está normal. Imagina que está bien. Está centrada. Claro. Ok. La B, que son huesos. Huesos. ¿Cómo están los huesos? Están bien. Sí, no hay fractura. No hay ninguna fractura. No, en Está la todo bien. clavícula está bien. Mira, pero Pues está todo bien. las inyecciones ahí de la Está todo bien. Bueno, ¿qué dicen? ¿Tiene algo de huesos? Sí. No, mira ahí en la clavícula. ¿No? Hay como Ok, que dos. ustedes dicen que no tienen como nada, cachitos. ¿no? Ajá. La parte de... Sí. Sí, pues mira. Cerca de la parte ventanilla. parenquimal. ¿Ven algo en los parenquimas? ¿Algo normal? ¿Algo? No. ¿No? Ok. Pasamos a la C, que es cardíaco. Entonces, a este nivel de cardíaco, ¿ustedes pueden observar la silueta cardíaca? Sí. ¿Se ve? Sí. Algo fea, pero se ve. ¿Qué más en cardíaco? Grandes vasos. ¿Ven algún tipo de anormalidad? ¿Ven el vaso superior, aurícula, botón, No. tronco, algo? Está todo bien. No, ok. Pasamos a la D, diafragma. ¿En mi diafragma derecho está más arriba que el izquierdo? Sí. Entonces, hasta eso no vemos nada raro. Está normal. ¿Qué sigue? La E, effusions. Vamos a ver los senos y los recesos. ¿Ven algo? ¿Están bien? ¿Están mal? Están bien. ¿Son agudos, son obtusos, son llanos, son rectos? ¿Qué son? Agudos. Ok, entonces, bien. Bien. Ustedes. Ok. Very nice. Listo, ¿qué más? Tenemos la F, que es objetos extraños. ¿Ven algún objeto extraño? No. No. ¿No? ¿Seguros? Ok. Sí. G, que es... Ya pasamos a la G, la G, que es... No, más grandes vasos. Sí, grandes vasos, igual ya lo habíamos visto en la parte cardíaca, así que todo está, prácticamente hemos visto todo. Ustedes también, ¿no? La I, impresión general. Ahora les voy a dar los datos H. del paciente, que obviamente lo importante La era H. recibir los datos inicialmente. Soy una paciente que, bueno, me fui de fin de semana a pasear con mi familia, ¿no? Entonces estábamos ahí, ¿no?, manejando para ir a alguna de las playas del sur en invierno. Entonces, Se salió la de tragedia. alguna u otra manera, a mi papá agarra, frena, y los dos, yo que estaba de copiloto también, agarro, ¡plá!, me golpeo en la parte de las costillas, en el lado izquierdo. ¿Ya? Esos eran los datos de su paciente. Vamos a ver si es que hubo algún Tenía el tipo, cinturón o cómo de- interpretaron ustedes la radiografía. Comenzamos. Las primeras 3 son calidad técnica, las otras son la interpretación sistemática desde la A hasta la Está Z. rotada. 1. Bien o adecuadamente Claro, porque inspirado. está la Perfecto. izquierda. No está rotada. Hay equidistancia clavícula. Si esto se hace la medición, ¿Sí? había La izquierda una. es ¿Ya ven? más. Parece, sí, pero estaba bien. ¿Ya? ¿Cómo lo diferencian? No es que se Bien, tiene que no, pasar no, una línea media. y acá está una cabeza y acá está otra de las cabezas, sino que como esta placa está subpenetrada, ¿no? Entonces no se puede visualizar subpenetrada. adecuadamente el borde de las clavículas, ¿ya? Es subpenetrada, no estaba sobreexpuesta, sobrepenetrada, no, era sub, ¿ya? Y aquí está la explicación. Luego tenemos la interpretación sistemática, la A, que era la tráquea, está centrada, no está lateralizada. La 5, ¿qué había con los datos que les di? Había una discontinuidad de la cuarta y quinta costilla izquierda que impresiona lo que viene a ser fractura, que estaba a este nivel. ¿Ya? Había una pequeña
examen. No, es un poquito difícil. Bueno, no sé. No, cállate, Ya. por favor. Luego en el número 6, ¿ya? Bueno, todo lo demás en realidad estaban dentro de lo normal. La silueta cardíaca estaba bien, se le hizo la medición del índice cardiotorácico, porque ustedes ya son expertos en eso, y estaba en menos de 0.5, ¿ya? Los semidiafragmas estaban sin alteraciones, el derecho más arriba que el izquierdo, los senos costofrénicos estaban agudos y libres, no había presencia de dispositivos o objetos extraños y la burbuja gástrica estaba presente por debajo del hemidiafragma izquierdo. El hilo pulmonar con características dentro de lo normal, que en este caso ya se les explicó que el hilo izquierdo está más arriba y el derecho está más arriba que el derecho. ¿Por qué? Les toca a ustedes, ¿ya? Y bueno chicos, esto era en cuanto a la interpretación adecuada de una radiografía de tórax. Ahora vamos a pasar a lo que son diferentes tipos de alteraciones o patologías que va a estar a cargo del... Exactamente, ¿no? Voy a tomarme 15 minutos nada más porque después le toca los dos bonos también poner y creo que la clase acaba a la 1, ¿no? Entonces voy a hacerlo lo más rápido posible. Por favor, tienen que estar bien atentos. Por favor, la primera. Ya, ahí una de las patologías que estamos observando es el ensanchamiento mediastinal, ¿no? Como ustedes están viendo en estas radiografías, ¿no? Acá vemos un ensanchamiento mediastinal, ¿no? Normalmente se dice que cuando supera los 8 centímetros se dice que ya es patológico, ¿no? 8 centímetros desde el nivel, aunque no se logra ver acá el botón aórtico, ¿no? Desde la parte lateral más distal posible hacia una línea horizontal, ¿no es cierto? Si pasan los 8 centímetros hablamos de ensanchamiento mediastinal. Y las causas de esto pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser masas mediastinales, tumores, o sea, una neoplasia, ¿no? Que pueden ser neoplasias malignas, benignas, que pueden estar ocasionando este ensanchamiento mediastinal. Mencionarles que esto se tiene que ver necesariamente en una radiografía póstero anterior, ¿no? Porque en una antero posterior, que ya les han explicado cómo reconocerlos, hay mucha, digamos, prácticamente todo aumenta, ¿no? Entonces hay mucha magnificación de los campos. Por eso podemos inclusive considerar patologías que no lo son en una proyección antero-posterior. Por eso es mejor verlo en una postero-anterior. Siguiente, por favor. Ya ahí estamos viendo también, ¿no? Un ensanchamiento mediastinal más acentuado en el lado izquierdo, ¿no? Como estamos viendo acá en esta plaquita. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver también cuando hay patologías a nivel cardíaco, sobre todo crecimiento cardiomegalia, ¿no? Entonces la radiografía de tórax no solamente sirve para ver pulmones, sino también para ver silueta cardíaca y en base a ello poder presumir algunas patologías, ¿no? Ya les han enseñado cómo medir el índice cardiotorácico. Entonces, si este índice es mayor de 0,5, estamos hablando de crecimiento cardíaco. En este caso, por ejemplo, claramente el índice sobrepasa el 0,5, ¿no? A simple vista, ¿qué tipo de cardiomegalia es? ¿Qué grado? ¿No? Vemos acuérdense que lo que vemos en el lado derecho es la aurícula derecha, ¿no? El ventrículo derecho no se puede visualizar, al menos en una póstero anterior. Y vemos también el ventrículo izquierdo, ambas cámaras agrandadas, ¿no? Probablemente pueda que tenga alguna valvulopatía este paciente. Acá tenemos, por ejemplo, otro crecimiento cardíaco, pero lo que nos llama la atención es que el contorno, ¿no?, del cardíaco es bien delimitado, ¿no? Y esto, si lo asociamos con un cuadro clínico compatible, por ejemplo, con induritación yugular, hipotensión arterial, de repente signos de insuficiencia cardíaca derecha, inclusive de izquierda, podemos sospechar de un derrame pericárdico, ¿no? Un derrame pericárdico que podría inclusive llevarnos a un taponamiento, ¿no? Entonces, esto es típico de un derrame pericárdico. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ahora también hay fallas del ventrículo izquierdo, ¿no? Que puede deberse, por ejemplo, a una estenosis mitral, una insuficiencia mitral o a estenosis o insuficiencia aórtica.
esto puede repercutir de manera retrógrada a la circulación pulmonar, ¿no? Acuérdense que normalmente el corazón debe bombear sangre y debe ir en forma anterógrada, ¿no? hacia los tejidos. Pero cuando hay estos tipos de obstrucciones, la sangre puede irse de manera retrógrada a las venas pulmonares, comprometer los capilares pulmonares, que es donde se realiza el intercambio gaseoso, y fomentar lo que es el edema agudo de pulmón, ¿no? Es decir, aumenta la presión hidrostática capilar, sale líquido hacia los alveolos, al intersticio y genera el edema agudo del pulmón. ¿Y cómo lo vamos a observar en una radiografía? Característicamente de esta forma, ¿no? Con unas opacidades pariliares, bilaterales, ¿no? Que semejan más o menos el ala de mariposa, ¿no? De hecho, que si hay patología del lado izquierdo, acá estamos viendo pues un crecimiento del ventículo izquierdo grande, ¿no? Debe haber tenido algún tipo de estenosis este paciente, ¿ya? Entonces esto es cuando ya los pulmones están llenos de agua, ¿no? Y clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Seguramente el paciente va a tener disnea, sobre todo ortornea, ¿no? O sea, líneas de cúbito, ¿no? Que aumentan con el decúbito y que, digamos, alivia con la posición semicircular, ¿no? Entonces hay que recordar que no solamente hay que ver la radiografía, sino también correlacionarlo con la parte clínica. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, vamos a ver una patología pleural. Si ustedes tienen que familiarizarse primero con un parénquima normal, como ya lo han visto por la doctora. Este es un parénquima normal, donde acá vamos a ver prácticamente las densidades que les corresponden, ¿no? Densidad aire, densidad agua. La densidad agua, por ejemplo, lo vamos a encontrar en el corazón. La densidad aire a nivel de los bronquios, de los conductos, de los alveolos, bronquios, bronquiolos, etc. Y vamos a encontrar también una densidad agua en los vasos ¿no? Pulmonares, ¿no? Y en todas las ramas, ¿no? que se vayan yendo hacia la periferia, ¿no? Entonces ahí vamos a ver pues unas líneas, ¿no? Blanquecinas, que son prácticamente vasos sanguíneos, ¿no? Inclusive también podemos ver algunos digamos, algunas opacidades así circunscritas que podrían ser tranquilamente bronquios, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente debemos encontrar en un parénquima normal. Pero en el lado derecho, si ustedes observan, no es igual al lado izquierdo, o lo ven igual. ¿Qué notan en el lado derecho? Observen fijamente. Entonces, como ustedes verán, en un parénquima normal debemos encontrar todo esto, ¿no? Tejido pulmonar, aire, líquido, ¿no? Secreciones bronquiales, todo eso, ¿no? Pero miren cómo está acá. Acá prácticamente está casi limpio, ¿no? O sea, no se observan esas estructuras que debemos verlo, ¿no? Como lo vemos acá. Comparen esta parte de aquí con esta parte de acá. ¿Lo ven igual? Acá parece como si fuese claro, negro, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, miren esta opacidad, ¿no? Prácticamente ese pulmón está contraído, ¿no? Y al estar contraído los alveolos botan aire y va a semejar ya pues un síndrome de condensación, en este caso por atelectasia, ¿no? Por eso es que se ve medio blanco acá, ¿me ven? Este blanco que se ve ahí porque los alveolos están prácticamente colapsados, ¿no? Siguiente, por favor. Acá ya vamos a ver otra patología pleural. Delante vimos el neumotórax y acá ahora ya estamos viendo el derrame, ¿no? Todo lo que es blanco, ¿qué cosa es? Líquido, ¿no? Hay blancos que son más intensos, pero ya podría ser calcio, ¿no? O sea, hueso. Tejidos blandos también. Claro, los tejidos blancos se ven más, claro, no tienen tanta radiopacidad como el líquido. Acá, por ejemplo, estamos viendo que la pleura del lado izquierdo está llena de líquido. Y ese líquido por gravedad va a formar una línea, miren, ¿no? Una línea que se le conoce como la línea de Damaso, ¿no? Ustedes lo pueden ver, ¿no? La línea de Damaso. Y obviamente acá no vamos a ver el seno costo diafragmático libre, ¿no?
Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, ¿qué notan aquí? En esta radiografía, ¿alguien se ha dado cuenta? Como quien practica para los exámenes. ¿Qué notan? El hueso. Dilo con confianza, Kaori. Hay como que una línea. ¿Esto? El hueso. Ajá, ahí. Esto, ¿no? O sea, ¿qué vendría a ser todo esto que está acá? Pulmón, ¿no? Que está encogido, ¿no es cierto? Y miren lo que hay acá. Esto ya prácticamente. ¿Dónde está Lucas? ¿Por qué estás al fondo, Lucas? Debería estar más adelante. Ya, ok. Entonces eso es lo que estamos viendo. Bueno, simplemente para ver que, o sea, el aire, ¿no? Del neumotórax está prácticamente comprimiendo al parénquima pulmonar, ¿no? Que lo tienen encogido. Por eso que se ve, miren, se ve blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque los alvéolos están prácticamente colapsados, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, acá estamos viendo, eso es para distinguir lo que vendría a ser intersticio y lo que vendría a ser alvéolo. Cuando las lesiones comprometen el intersticio le llamamos patrón intersticial. Cuando comprometen los alvéolos le llamamos patrón alveolar o condensación también, ¿no? Y cuando compromete ambas cosas sería patrón alveolo intersticial. Entonces, todo lo que acá estamos viendo, por ejemplo, probablemente este sea un conducto alveolar, ¿no? Con sus sacos alveolares y sus alvéolos. Y aquí hay otro conducto alveolar con sus sacos alveolares y sus alvéolos, y entre ellos miren cómo se ve lo que conocemos como intersticio, ¿no? Ese intersticio se puede llenar de líquido, ese intersticio, como ustedes sabrán, están compuestos por adelante por fibras, ¿no? Que puede haber, puede fibrosarse y dar fibrosis pulmonar, etc. Entonces, siguiente, por favor. Ustedes saben que hay enfermedades infecciosas o no infecciosas que pueden comprometer alvéolos o intersticio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los intersticios, acuérdense del COVID, por ejemplo, ¿no? Que nos daba el típico neumonía intersticial, las no infecciosas, pues, la fibrosis pulmonar. Acá, por ejemplo, tenemos, miren, esto que está acá, ¿ven? Está comprometiendo básicamente alvéolos, ¿no? Alvéolos. Entonces, esto es lo que llamamos un patrón de condensación. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, ven acá unas zonas sombreadas negritas, ¿no? ¿Ven? No es todo blanco homogéneo, ¿no es cierto? Como cuando uno observa una silueta cardíaca, que es todo homogéneo. Vemos acá cosas negritas, así que digamos que con un aspecto tubular, esos son los bronquios, ¿no? Y a eso le llamamos una condensación con broncograma aéreo, ¿no? Típico de las neumonías bacterianas, por ejemplo. Esto es característico de una neumonía, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Ahora, el patrón intersticial. Los patrones intersticiales pueden ser linear o reticular, ¿no? O sea, las fibras forman una especie de tractos fibrosos, ¿no? En forma de retículos lineales. Pueden ser nodular, como unas bolitas pequeñitas, ¿no? O puede ser en vidrio esmerilado, ¿no? El siguiente. Por ejemplo, acá tenemos prácticamente, mira, tractos fibrosos, ¿no? Tractos fibrosos lineales, pero también vemos nosotros un poco de opacidades, ¿no? Que a diferencia del patrón alveolar, que es más homogéneo, aquí son básicamente una combinación entre imágenes radiopacas con radiolúcidas, podríamos decirlo así, ¿no? O sea, prácticamente este es característico de un compromiso intersticial donde la arquitectura se ha perdido, ¿no? No es tan estrictamente un lineal como se debería ver, ¿no? O sea, hay lineal, pero también hay, digamos, opacidades que comprometen inclusive al alvéolo intersticial, ¿no? Y el de por favor. Ya, entonces ahora miren, cuando hablamos de nódulos, vamos a hablar de micronódulos, vamos a hablar del nódulo propiamente dicho y masa. ¿Y en qué se diferencia? En el tamaño. El micronodular es de 3 a 5 milímetros, el nodular es de 5 milímetros a 3 centímetros y la masa ya es mayor de 3 centímetros, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Siguiente, por favor.
Acá, por ejemplo, ¿qué cosa estamos viendo? ¿Micronódulo, nódulo o masa? Micronódulos, porque son como una especie de granitos pequeñitos, ¿no? Múltiples difusos, ¿no? Bilaterales, ¿no? Y esto es característico de tuberculosis miliar, ¿no? Una tuberculosis miliar. Ojo que hay un diagnóstico diferencial, es decir, otra posibilidad podría ser metástasis, ¿no? Pero más típico es si es una persona joven, baja de peso, tos, esto hay que pensar en una TB miliar. Siguiente, por favor. Acá vemos, por ejemplo, una imagen radiovaga, ¿no? Más o menos menor, quizás de 3 centímetros de diámetro. Esto sería un nódulo solitario, ¿no? Que puede deberse de repente a un tumor, ya sea benigno o maligno. Siguiente, por favor. Ya, acá lo que vemos ya es múltiples ya masas, ¿no? Mira, acá ya sobrepasa los 3 milímetros, ¿no? Múltiples masas, y esto corresponde a una metástasis, ¿no? De un cáncer testicular, ¿no? Entonces, son metástasis tremendas. Y desgraciadamente eso le da a las personas, a los varones jóvenes. Así como las mujeres tienen que autoexaminarse, autoevaluarse, a partir sobre todo de los 40 años para arriba, o inclusive 30, porque hay cáncer de mama en jóvenes, los varones también tienen que palparse los testículos, ¿no? Y ver si es que hay alguna lesión sospechosa. Siguiente, por favor. Acá tenemos un patrón de vidrio esmerilado, ¿no? Que eso es lo que podemos ver, por ejemplo, en el COVID como secuela, en la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Aquí vemos prácticamente también difícilmente diferenciarlo del patrón lineal reticular, aunque acá no vemos muchas fibras, pero sí vemos opacidades que como que dan esa imagen, ¿no? de un vidrio ilustrado. Y finalmente vamos a ver otro tipo de lesiones que se llaman lesiones cavitarias y quistes, ¿ya? Entonces tenemos que diferenciar una lesión cavitaria de una lesión quística de una bula. En el caso de una cavidad es un espacio ocupado por gas, ¿no? Pero debajo de ello generalmente vamos a encontrar una opacidad, ¿ya? Esto puede ser una consolidación, ¿no? Puede ser un nódulo o una masa, ¿no? O sea, digamos, vamos a ver una interfase aire consolidado. Ese consolidado, como le digo, puede ser una masa, un nódulo o inclusive líquido, ¿no? Como lo vamos a ver. Luego podemos tener un quiste, ¿no? Que es una lesión. Cuando se habla de quiste, eso denota líquido, ¿ya? En toda lesión quística siempre hagan de la idea líquido, ¿ya? Entonces es una lesión que tiene líquido, pero también tiene contenido aéreo, ¿no? Contenido aéreo, o sea, tiene una interfase líquido aire. En cambio acá puede ser un consolidado, nódulo, masa, pero en el quiste es líquido y aire. Y en la bula es básicamente aire, ¿no? Pero ¿cómo se diferencia el quiste de la bula? Uno, que la bula es aire, y dos, de que en el caso del quiste, digamos, la envoltura que le envuelve es mayor de 1 centímetro, perdón, es grueso, bien delineado, mayor de 1 milímetro. El tamaño, en este caso, en ambos casos, tanto en el quiste como en la bula, es mayor de 1 centímetro, pero en el caso de la bula el grosor que lo envuelve es bien pequeñito, ¿no? Una delineación bien tenue, ¿no? Siguiente. Acá precisamente estamos viendo una lesión cavitaria, ¿no? Característico de una tuberculosis, ¿no? Pulmonar, ¿no? Aquí en Perú. Siguiente. Acá estamos viendo, miren, observen esta imagen, ¿no? Eso que está acá, acá tenemos también una lesión cavitaria, pero tenemos aquí contenido líquido, miren, ¿eh? Contenido líquido. Esto es una interfase que le llamamos nivel, ¿no? Nivel hidroaéreo, ¿no? Esto es aire, por encima de esa línea horizontal es aire y por debajo es líquido. Y eso es característico de un absceso pulmonar, por ejemplo, ¿no? Un absceso pulmonar te da esa característica lesión. Siguiente, por favor. Acá tenemos otro caso, ¿no? Miren, esta línea horizontal, ¿no? Es un nivel hidroaéreo con encima aire y debajo líquido, ¿no? Que también es otro absceso pulmonar. Acá vemos una imagen consolidativa, por ejemplo. Siguiente, por favor.
¿Ya? Y acá ya estamos viendo un quiste, ¿no? Habíamos dicho que el quiste, ¿qué cosa era? ¿Qué contenido tenía el quiste? Aire líquido, gaseoso y líquido. Básicamente, claro, en este caso es líquido, ¿no? Líquido Es gaseoso. típico de un quiste hidratídico, ¿no? Un quiste hidratídico, miren esta opacidad, ¿no? Pero miren cómo está bien delineado, ¿no es cierto? Bien delineado. A diferencia de si fuera una neumonía, por ejemplo, una opacidad, en la neumonía no está bien delineado. Acá pareciera que fuera una silueta cardíaca inclusive, ¿eh? Y esto es característico de un quiste, ¿no? Habíamos dicho que es mayor de 1 centímetro, obviamente es mayor de 1 centímetro, y que su membrana que la cubre es mayor de 1 milímetro, ¿no? Es más, Llegaremos para el examen. a diferencia de la bula, miren, siguiente por favor, es el último. Miren en la bula, acá vemos por ejemplo tenuemente, miren la membrana de la bula, ¿no? Es bien delgadita, ¿ven acá? ¿No? Bien delgadita, ¿no? Y en el caso de esta bula tenemos contenido de aire, ¿no es cierto? Una bula, ¿ya? Contenido de aire, a diferencia del quiste que más es líquido, ¿no? Creo que acá es aire. Chicos, creo que eso es todo. Gracias chicos. Nomás porque la idea no es que Ya no hay tiempo. profundemos mucho en tomografía, más tiene que concentrarse en lo que es radiografía. Pero la principal ventaja de la tomografía va a ser su proyección tridimensional. Entonces tenemos planos, ¿no? Plano axial, plano coronal o sagital. Entonces es a través de esa máquina. Ven aquí esta flecha verde. Toda imagen de tomografía es como si sus ojos miraran la imagen como está la flecha verde. O sea, es como si mirara sus pies. Es decir, ¿esto será qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Porque es como si estuviera viendo a sus pies. ¿Cómo ven a mis pies? Digamos, bien. Este es izquierdo y este es derecho. Entonces, ustedes están viendo a la imagen así. Siempre en cualquier corte, sea en abdomen, sea en tórax, o inclusive en el cráneo, si el corte es axial, van a verlo así, siempre como si fuera de pies a cabeza, ¿no? Bien, en tomografía, no sé si ya se han dado cuenta, hay dos tipos de ventanas, ¿no? La ventana mediastinal o la ventana pulmonar, también llamada ventana parenquimal. Estas ventanas tienen un papel muy importante. Vamos avanzando. Por ejemplo, aquí, ¿qué pueden ver que puede ser alterado? Primero, ¿qué ventana es? Mediastinal. Mediastinal, ya. Y ahora, El hueso se hay hace. algo aquí, ¿no? Sí, eso también. Eso. Y eso es justamente interesante de la ventaja de la ventana parenquimal. ¿Por qué? En la ventana mediastinal yo no enfoco tanto al parénquima pulmonar, sino, como dice su nombre, al mediastino. Pero si yo quiero ver alteraciones en el parénquima, voy a tener que usar la ventana parenquimal, ¿ya? Esto de ventana parenquimal o mediastinal no se aplica aquí al cráneo. El cráneo son otras terminologías, ¿ya? También, cuando es oscuro, a diferencia de la parte de imágenes de radiografía, su nombre no es lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, si era radio opaco, es que era algo brillante, ¿no? Si era radio lúcido, era algo negro, oscuro. En cambio aquí, cuando es oscuro, se llama hipodenso. La terminología es denso, ¿ya? Si fuera una resonancia magnética, la terminología es intenso, ¿ya? Si fuera ecografía, Ecoico. ecoico, ¿ya? Ecoico. Ya, bien. Si fuera gammagrafía. Gamma gaga. Ya. Y entonces miren, aquí había una alteración, pero si le cambiamos a la ventana parenquimal, miren, ahí se nota. ¿Ya? Estoy retrocediendo un poco, miren. Allá, parenquimal. Miren, esto era así, y Mediastinal. si le pongo en la ventana parenquimal, miren cómo está más claro, porque enfoco ya el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, aquí probablemente, ¿qué tipo de lesión según lo que han visto con el doctor Percy? Absceso. No, es una Absceso. caverna. ¿Ya? Cavidad. Si fuera absceso, yo observaría qué cosa. Nivel hidroaéreo.
Bien, entonces esto probablemente se trate de tuberculosis, que es lo más frecuente aquí en Perú. Absceso es cavidad. Bien, vamos avanzando. Aquí en tomografía tienes la ventaja de puedes ubicarte mejor en las estructuras, en los órganos internos, como aquí, tráqueo y bronquio. Miren, este corte es un corte axial. ¿Qué será esta imagen hipodensa? Esófago. El esófago. Esófago. No, tráquea. Tráquea. Bien. Soy. Miren, mañana vamos a ver esto, ¿ya? Esto de respiratorio. Pero pasó en el primer módulo que alguien, yo, ¿no? Bueno, creo que fue de la doctora, creo. Le puso una flecha para identificar cierta estructura y puso esófago, o sea, ni por el curso que está llevando que es Respi. Ah, Caladito. Entonces, algo así ha pasado aquí, ¿ya? Entonces, no es esófago, el esófago, no se olviden, está colapsado, solo se abre para Comer. la deglución, ¿ya? Entonces, esto de aquí, ¿qué vendría a ser? Tráquea. 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 Y esto que de aquí grande, blanco, hiperdenso, callado de la aorta. Entonces aquí se va a ver bien interesante que en tomografía se usa bastante lo que es contraste, ¿ya? Que es para resaltar la parte vascular. Entonces, aquí por ejemplo, vemos cómo está toda la ramificación en la parte vascular. Chao chicos. Siempre Sí, va para el han hecho un coro. Siempre, así como vivimos en la parte del hilio pulmonar, el bronquio va acompañado de qué cosa? De su vaso, de su nervio, de su ganglio, todo. Entonces aquí, si bien es cierto, no podemos ver específicamente el ganglio, a no ser que estuviera una patología como cáncer o algo así, ¿no? Pintadito. Pero sí podemos ver qué cosa. Siempre que hay una imagen así como un tubo, ¿no? Que en sí es el bronquio, brillante al costado está su vaso. Igual aquí. No se nota bien por la distorsión, pero aquí, por ejemplo, aquí está la vía aérea y vaso. Vaso. el vaso. ¿Ya? Siempre es así. No se sabe si son arterias o venas. No, probablemente sean arterias. ¿Por qué? Porque miren, aquí está. Miren, estas ramas de aquí también están pintando esto de aquí es el tronco pulmonar, ¿ya? Entonces, si el tronco pulmonar es arteria o vena. Tronco pulmonar. Arteria. Arteria. Claro. La arteria lleva sangre desoxigenada, solo que el contraste no te hace diferencia en si es sangre desoxigenada o oxigenada. Bien, aquí también vamos a ver mejor cuáles son los límites de los lóbulos, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos en el lóbulo derecho. No se olviden, el único que tiene la cisura horizontal es el lóbulo. No, el pulmón derecho, ¿ya? Lóbulo derecho. En el lado izquierdo, miren, solo vamos a ver la cisura transversal, ¿ya? Está de flechas amarillas. Ya para ir terminando, aquí les comento que hay cortes a nivel mediastinal, ¿no? Que no es el objetivo de la clase porque es más que todo para ver la parte cardiovascular, ¿ya? Bien, entonces ya estamos vimos aquí otra imagen. ¿Qué será esto? Tráquea. Entonces, aquí en la radiografía, por ejemplo, había una imagen con una caverna, ¿no? Le toman su BK y sale BK negativo. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, que está perdiendo peso, suda en las noches, tiene fiebre, tiene todo para hacer tuberculosis. Entonces, mejor vamos a complementar el estudio. Complementan y efectivamente es una caverna, ¿no? Tiene sus ramificaciones arborizadas, que ya van a ver cuando lleven la parte de... BK es la prueba de diagnóstico del bacilo de Koch en esputo. ¿Ya? El bacilo de Koch. ¿Ya? En Bien, esputo. Ya, entonces, la tomografía es un paso inicial porque si a pesar de que el BK en reiteradas veces no se le está saliendo positivo y tiene toda la clínica, entonces con un fibrobroncoscopio, que es como una cámara, entras por la vía aérea, por tráquea, llegas ahí, subes, ¿no? Y aquí haces un lavado broncoalveolar y tomas una muestra para su cultivo. Eso es el proceso que se suele hacer.
Bien, y como comentábamos, creo, en el pretest, el gold estándar para diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, cuando veas en diferentes cursos gold estándar, es que es la mejor prueba, ¿ya? Es la prueba ideal. En esta prueba sí o sí va a determinarse que tienes enfermedad o no. Estándar ¿Ya? de oro. Entonces, estándar de oro. Entonces, la tomografía es el gold estándar para diagnosticar tromboembolismo pulmonar. Y aquí en las flechitas aparecen dónde están. Bueno, aquí es la imagen hiperdensa, aquí es el contraste que se está pasando. Pero se ve un estrechamiento aquí. Entonces, aquí está el trombo. Ahí está el trombo que por ende viajó desde la parte del sistema venoso profundo, se fue y se enclavó ahí, ¿no? Bien, porque la radiografía, si le toman a un paciente con tromboembolismo pulmonar, es probable que salga normal. Por eso no aporta mucho la radiografía en tromboembolismo pulmonar. Y aquí ya para terminar, hay lo que se llama enfermedades como disección aórtica. Es que sí creo que conocen, ¿no? Disección aórtica. Sí. Es cuando una de las capas de la aorta se rompe, entonces la sangre, en vez de ir por la luz normal, empieza a disecar toda la capa de la aorta, ¿no? Entonces, al disecarlo, se va a llenar de sangre y por eso van a ver a la aorta como si tuviera una raya al medio, como si fuera un pan francés, ¿no? Eso se llama doble luz aórtica. Ya si quieren complementar, están curiosos, vean la clasificación de Stanford, ¿no? Esa es la clasificación para disección aórtica. No les voy a preguntar, pero si están curiosos. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias, chicos. Estudien.